Hola a todos, hoy estamos en este pueblo, en Besalú, un pueblo medieval que, como veis, tiene mucho encanto, muchísimo encanto. Pero no venimos aquí de turismo, sino que vamos a visitar la tienda de Can Bascam, la única proveedora de tiendas de campaña 100% de algodón de toda España. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, no olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Bueno, tenemos aquí a Martín, que es distribuidor, ¿no?, de Can Bascam a nivel nacional, en Portugal y también a nivel Latinoamérica, ¿no? Correcto, sí. ¿Qué es Can Bascam? Bueno, Can Bascam es una empresa, la matriz es de Bélgica y pues somos diseñadores, fabricantes y distribuimos pues tiendas como esta que hay aquí detrás, de 100% algodón ecológico, bueno, en diversos tamaños y diversos formatos, ¿no? Sí. Este formato que tenéis aquí, ¿cuál es? Porque creo que tenéis varios tipos, ¿no?, de tiendas de campaña. Sí, hay, bueno, básicamente este modelo es el modelo Sibley, o también le llaman Beltent. Ajá. Es bueno, es como nuestra especialidad. Ajá. Y hay una versión más ligera, como para más uso vacacional y más quita y pon, y otra versión más robusta, más resistente, más para uso más profesional o prolongado. Y dentro de estas versiones hay diferentes tamaños, desde 3 metros, 4, 4,5, 5, 6, hasta 7 metros. Hasta 7 metros, ¿no? Ahora habéis sacado la versión de 7 metros. Correcto. Que creo que son 38 metros cuadrados más o menos de base, algo así. Parece que sí, ahora mismo. Sí. No Creo que algo así, sí, pero estoy mirando un poco vuestra web. Entonces, son cerca de 40 metros cuadrados, me parece, la de 7 metros, sí. Entonces, ¿qué uso se le puede dar? Porque entiendo que muchas personas lo pueden usar como acampada, ¿no? Es decir, como quita y pon, ¿no? Digamos, los modelos quizás más pequeños, pero los modelos quizás más grandes y más complejos, ¿esos se pueden usar como vivienda? A ver, todos los modelos, pequeños o grandes, los puedes usar para uso vacacional o incluso para vivienda, ¿no? Claro, si para vivienda, pues mejor los modelos más robustos, está claro, que los otros. Ajá, sí. Y bueno, pues con un pequeño cuidado y mantenimiento y de vez en cuando algún retratamiento, pues es una vivienda bastante bonita. Sí. Para todos los climas, es decir, ahora estamos aquí en España, estamos en invierno y hace mucho frío, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo se sostiene, cómo se vive en invierno en una tienda de campaña? A ver, en una tienda de campaña, pues si hace frío necesitas tener una estufa y tener bien de madera, porque al final es una pequeña lona de tela lo que cubre, ¿no? Lo que te separa del exterior. Ajá. Son fáciles de calentar porque son tiendas muy herméticas y enseguida se calientan, pero bueno, necesitas algún tipo de calefacción, como también la gente necesita en las casas. Pero bueno, aquí incluso un poco más, claro. Ajá. Vosotros vendéis, ¿no?, que son unas estufas que están preparadas, pero que creo que también sirven para cocinar, ¿o cómo sería? Sí, tenemos algunas estufas, unas más portátiles y otras un poquito más grandes, y sirven para cocinar también y para calentar la tienda. Incluso algunas tienen accesorios como hornos y como para el agua caliente y cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿esto serviría como alternativa para, es decir, la gente está acostumbrada a vivir en casas, pagar alquiler, comprar, etcétera? Para un tipo concreto de personas, ¿sirve esto para poder empezar un tipo de vida diferente, alejado un poco de lo normal o lo que se llama normal, ¿no? ¿Servirían estas tiendas? A ver, estas tiendas, yo por experiencia personal he vivido 6 años en un tipi indio tradicional. No es esta tienda exactamente, es la tienda de los indios más tradicional que fabrico hace muchos años. Se puede vivir perfectamente en estas tiendas, es muy bonito estar ahí dentro con el fuego, una estufa, incluso cuando hay tormentas y lluvia es impresionante. Escuchas todos los animales del bosque, o sea que es... A ver, claro que no es algo para todo el mundo, pero bueno, yo ahora mismo no vivo en una tienda ni en un tipi, vivo en una casa, después he tenido hijos y demás, pero yo recuerdo esos años de vivir en el tipi como de los más felices de toda mi vida.
y con madera está súper calentito y súper a gusto y súper bien. Sí, no, muy bien, conectado con la naturaleza. Y... Claro, sí, puedes estar en un entorno mucho más agradable, ¿no? que no en la ciudad, ¿no? Por ejemplo. Claro. A la vez también, pues, hablamos del clima, ¿no? El hecho de, por ejemplo, antes hablamos fuera de cámaras del viento, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay mucho viento, estas tiendas... Claro, yo sé que las tiendas convencionales, las que nos encontramos en Decathlon o en otros lugares, pues son tiendas para acampar y desmontar, ¿no? Pero estas tiendas, ¿qué tal es cuando nos encontramos con fuertes vientos? A ver, pues los vientos siempre es un tema delicado, no obstante, estas tiendas están testadas y probadas como a vientos de 80 km por hora. Ajá. Incluso la pequeñita, la de 3 metros, modelo Pro, los modelos Pro, los resistentes me refiero, incluso la pequeña de 3 metros está aprobada hasta 120 km por hora, que eso prácticamente es un huracán. A ver, a mayor que sea el modelo de tienda de tamaño, hay que tener un poco más de cuidado, pero si están bien instaladas aguantan mucho. Claro, puede hacer lo que es bolsa, ¿no? De viento y entonces... A ver, si por ejemplo tienes la puerta abierta y viene el viento de ahí, pues, o sea, pueden pasar cosas. Si el suelo es muy blando, las estacas no están bien porque está en la playa. Claro. O sea, al final... Depende del tipo de suelo. Depende del tipo de suelo. Yo recomiendo, sobre todo los modelos grandes, pues si es lugar muy ventoso, le puedes hacer una pequeña valla con unos postes de madera y una malla antiviento. No hace falta que sea muy alta porque con que más o menos pueda salvar los 60 centímetros del faldo lateral, pues ya luego con la forma cónica y demás ya el viento pasa, ¿no? Porque son tiendas aparte que tienen muy buena ventilación, ¿no? Este modelo no. Este modelo es el que solamente tiene una puerta, ¿no? Pero hay modelos que tienen 2 puertas y por lo tanto eso sí que crea, ¿no? Una corriente de aire que sirve para ventilar, ¿no? Y otras que abren los laterales, ¿no? No, pero bueno, todas en verdad puedes ventilar todas, porque todas, esta también ves que tiene malla mosquitera por dentro en el panel lateral. Sí. Aparte que lleva puerta mosquitera integrada, 4 ventanas con malla mosquitera, puedes separar el suelo de la tienda, dejarla como una sombrilla, airearla completamente y en este modelo incluso puedes cerrarla a 360 grados con malla mosquitera y la tienda abierta. O sea que ventilación toda, arriba también lleva 4 respiraderos con malla mosquitera y también hay que recordar sobre todo que ya la fibra, el algodón transpira. Vale. ¿Sabes? Transpira, no condensa, no es como las tiendas de nylon que condensan. Convencionales, sí. Y luego también lo que tiene súper interesante es la luz, ¿no? La luz y la calidez del algodón no es lo mismo que una fibra sintética, ¿no? Claro, digamos que la luz entra, ¿no? Claro, ahora lo que pasa es que estamos aquí en una nave, pero esto con el sol es una luz preciosa y por la noche iluminada es como una lamparita, ¿no? También, muy, muy bonita también. Interesante. Te quería comentar algo más en relación a la humedad, ¿no? ¿Sería el otro factor o digamos que es el factor quizás que más ataca, ¿no? a las tiendas de campaña, ¿no? En este caso de algodón. Sí, lo que es las fibras naturales, ya sea algodón, cáñamo, lino, desde que hay memorias en la historia, siempre el problema de todo siempre ha sido el hongo y la humedad. Ya las tiendas están tratadas para esto. Y se pueden tratar, ¿no? Se pueden tratar con facilidad y... O sea, están tratadas para esto, pero bueno, los tratamientos que hay hoy en día son biodegradables, está muy regulado esto, porque los que había antes eran muy, muy dañinos y cancerígenos. Entonces, sí, es conveniente, sobre todo en primavera y otoño, pues hay algún producto muy sencillo que se le puede dar con una mochila de fumigar y esto ayuda, bueno, crea un pH que no le gusta al hongo y ayuda. Luego también tenemos un sobretecho o un doble techo, que es igual que esta forma todo que la tienda y hace como una cámara, entonces eso también ayuda a aguantar el calor, el frío, también para el sol una doble capa es bueno y también de cara a la durabilidad de la tienda, pues claro, si la cubres entera con un doble techo, es mejor. Todo el desgaste del sol y de suciedad, de animales, de pájaros, pues se queda en el doble techo, entonces
es una buena inversión a lo mejor a medio plazo. Claro, porque la duración, por ejemplo, de una tienda convencional, estamos hablando que te puede durar un año, a la intemperie en un año se te desintegra prácticamente. Y estas, en cambio, podemos decir que si se hace el mantenimiento correcto puede durarte toda la vida, ¿no? Prácticamente. Hombre, toda la vida, si está instalada todo el tiempo, no. Ajá. O sea, eso, olvídate, eso no, Bueno. tiene una durabilidad. Es que depende mucho del clima. Claro. Depende muchísimo del clima. Pero bueno, si está siempre instalada todo el año, con un doble techo y bien tratada, pues te tiene que durar varios años. Si no le haces nada y no la tienes en condiciones y dejas que las malas hierbas crezcan, porque veo cosas también, pues no va a durar mucho, en verdad. Pero con un pequeño mantenimiento son tiendas muy duraderas, ¿no? Y si ya es para uso vacacional, pues entonces sí que te va a durar toda la vida. Y en ese caso sí siempre es muy importante secar bien el suelo al doblarla y empaquetarla, porque es algo que hay mucha gente que no lo sabe. Que puede crear humedad luego y se te pudre claro, toda la... porque ya la metes dentro de la bolsa, que ya queda... Entonces es bueno siempre llevarse un trapo viejo y al doblarla pues se seca un poco el suelo y perfecto, ¿no? Y por último, tema precios. He estado en vuestra página web, tenéis varios modelos, varios precios. Más o menos, ¿por dónde oscilan? Pues mira, sí, rondan de los, si no me equivoco ahora, me parece que de los 399, hablo IVA incluido, ¿no? 399 la más barata, que sería un modelo 300 pequeño, y la 700 más grande y más reforzada, no sé si, me parece, no recuerdo ahora, pero será 1600, 1600 y pico. Porque tenéis un modelo también que es así como, no recuerdo bien, el Twin, ¿no? El modelo Twin, ¿no? Sí, correcto. Que es un modelo que creo que se puede... Sí, bueno, todas son de forma más o menos circular, menos el modelo Twin, que es como más forma ovalada, y es, digamos, como una 400 que le han añadido una parte en medio, en vez de un mástil central. Tiene dos mástiles unidos por otra arriba. Y quizás le da más amplitud, ¿no? El hecho de que la caída no es tan pronunciada. No digamos que es la tienda más grande en superficie, porque las 600 y las 700 son más grandes, pero sí le da más, digamos, la sensación quizás... bueno, para ese tamaño, esa superficie, es muy espaciosa de cara a estar de pie. Porque tiene cuatro puertas, ¿no? No, tiene dos puertas, pero lleva dos marcos de puerta a los lados, otro delante. Los marcos de puerta pues están casi un 80. Entonces esa tienda, los 6 metros, así es 6 por 4 más o menos, y es muy espaciosa para estar de pie, ¿no? Muy bien. Pues bueno, pues miraremos a ver de comprar alguna, ¿de acuerdo? Perfecto. Porque, bueno, esto pues para vivir, para empezar un tipo de vida diferente al normal, ¿no? que nos venden, ¿no? El de hipotecarte, claro, estamos hablando de precios que de hecho, pues si se te rompe lo que sea, te compras otra, ¿no? Y claro, estamos hablando de un piso actualmente te están costando 200.000, 300.000 euros, y estamos hablando pues de precios que, vamos, 1.200, 1.500 euros, ¿no? Entonces vale la pena. Sí, vale la pena. A ver, si es como... Al menos comprar y tener una. Que, bueno, si luego, claro, tienes que ver luego tipo de dónde la pongas, tema del agua, de un poco de electricidad, las cosas que necesitamos hoy en día, que hoy, bueno, también es fácil del tema de placas solares, y bueno, ya el agua, pero sí, claro, es muy buena opción pues mira, yo también muchas veces hay mucha gente que digamos, a lo mejor hay una masía y la pones fuera, y ya la masía tiene unos servicios, tú puedes compartir con otra gente y vivir en tu espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vivía en el tipi indio, no vivía solo en el bosque, pues había una masía que vivían como 5 o 6 personas, y yo tenía mi tipi, mi espacio allí, ¿no? ¿Sabes? Y para eso también es muy sencillo, muy bueno, ¿no? Interesante. Entonces, eso es lo que decíamos, la tienda de campaña, placas solares, energía eólica, algún tipo de energía en la cual pues se pueda... Es que la eólica es más cara, ¿eh? Hoy en día, bueno, la solar es mucho más económica y más sencilla de instalar. Yo, bueno, tampoco entiendo mucho de la eólica, ¿no? Y bueno, y luego hay mil maneras de recuperar agua de lluvia, de muchísimas cosas, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, en casa estoy estudiando para hacer una piscina natural, para recoger el agua del tejado, y esa piscina con plantas que van filtrando,
Y bueno, estoy estudiando todavía y recopilando información. Ah, bueno, ¿no? interesante. No bueno, sé pues mucho. algún día ya tenemos Si una algún entrevista. día, Sí, si va para adelante y hacer mi proyecto este año, a ver si soy capaz de hacerlo por tiempo y por... Pues sí, yo intentaré Ajá, echar adelante por lo menos comentar mi experiencia, ¿no? Bueno, muy bien. Claro. Pues nada, pues muchas gracias, Martín. Pues nada, encantado. Igualmente. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.